palabra del Señor en esta mañana. Amén. Vamos al libro del profeta Josué. Sean bienvenidos a los que nos visitan por primera vez o segunda vez. ¿Cómo les decimos? Que el Señor les bendiga. Amén. Que sean fortalecidos por la mano del Señor. Y en base a lo que hemos vivido en esta semana, que fue una semana maravillosa, ¿verdad? Damos gloria a Dios. Este mensaje nos va a ayudar a todavía reforzar todo lo que hemos vivido. Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Quizás no demore mucho o quizás demore mucho. Amén. Josué capítulo 6. Vamos a ir leyendo, son 27 versículos, pero vamos a irlos leyendo por partes. Ahí en su Biblia, si usted tiene su Biblia de forma física, la Reina Valera 60, tiene un encabezado. Ese encabezado dice: la toma. Recordemos que la semana pasada vimos cuando el ángel de Jehová se apareció, el príncipe de los ejércitos se apareció con Josué, ¿verdad? Para darle las instrucciones. Bueno, el mensaje de hoy se llama: obedecer a Dios nos hace victoriosos. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Obedecer a Dios nos hace victoriosos. La obediencia, para tener victorias, la obediencia es indispensable. La obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a las instrucciones que Dios nos da. Eso es importante para tener una victoria. Amén. Lea conmigo los primeros dos versículos. Dice: ahora Jericó estaba ¿qué? A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano ¿a quién? Y a su rey con sus varones de guerra. Lo primero que nos revelan esos dos versículos es que ya había una victoria asegurada. Ya había una victoria asegurada. Y un pastor expresa, dice: Dios no ha preparado ninguna derrota para ti. Dios no ha preparado ninguna derrota para mí. Y si lee con atención el versículo 1, dice: ahora Jericó estaba cerrada, pero enfatiza: bien cerrada. ¿A causa de quiénes? Nadie entraba. Jericó era una ciudad rodeada por muros, por murallas. Estaba bien cerrada porque la gente de Jericó, los que vivían ahí, habían escuchado que el Dios de Israel había abierto el mar, había abierto el río, los había ayudado para derrotar a otros reyes. Y a causa de los hijos de Israel, Jericó estaba cerrada bien. No había manera, nadie entraba, nadie salía. Estaba bien cerrada, no había ejército que pudiera derribar esas murallas. Y a causa de los hijos de Israel, estaba cerrada, dice la Biblia, bien cerrada. Pero el versículo 2 dice: mas Jehová dijo a Josué: yo he entregado en tu mano y a sus reyes. Ya Dios le estaba diciendo: no importa cuán cerrada esté Jericó, yo la he entregado en tus manos. O sea, no importa qué difícil sea la situación que puedas tú enfrentar, no importa qué tan complicado se vea, si Dios ya preparó la victoria para dártela en tu mano, así va a ser. Amén. La semana pasada veíamos un panorama adverso, pero Dios había dicho: ya tengo salida. Para nosotros la situación estaba crítica, difícil, pero Dios ya había hablado. Amén. Y por eso dice: estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Hay cosas que por tu causa el diablo no las suelta, porque Dios sabe que Él ha planeado victoria para ti. El diablo sabe que Dios ha planeado victoria para ti. Pero vamos a ir al siguiente punto. Entiende, toda situación adversa, no sé si sea de salud, de enfermedad, financiera, si Dios ha preparado esa victoria, la ha preparado para dártela en tu mano. Dice más: Jehová dijo a Josué: yo he
entregado en tu mano. Es como si Dios le hubiera dicho, a ver, dame tu mano, pastora. Dice, yo lo he entregado en tu mano al rey y a todo. O sea, no importa cómo tú lo veas, porque yo ya te lo entregué. ¿Me explico? Entonces, hay cosas que nosotros se nos hacen difícil. ¿Y cómo vamos a salir de este? ¿Y cómo va a ser que? Pero cuando Dios ya preparó victoria, Él ya te la entregó en tu mano. Pero por eso el mensaje de hoy se llama la obediencia nos hace victoriosos. ¿Por qué? Porque la obediencia es indispensable. Lea conmigo el versículo 3. Aquí vienen las instrucciones que Dios le da al pueblo. Recibe instrucciones. ¿Qué instrucciones le da el Señor? Rodearéis pues ¿qué? Todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis ¿qué? 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigase el sonido de la bocina, todo el pueblo, ¿qué hará? Y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Dios le estaba dando instrucciones específicas. Porque primero dice, rodearéis pues la ciudad, ¿quiénes? No dice todo el pueblo. Él dijo que los únicos que iban a rodear eran los hombres de... Imagínense si ellos no hubieran obedecido, hubieran metido una mujer ahí. ¿Qué cree que iba a pasar? Porque cuando Dios da instrucciones, lo hace de forma específica, que nosotros lo hagamos tal cual nos dice. El problema es que muchas veces Dios nos dice algo y nosotros lo modificamos. Y fracasamos. Sonría, Cristo le ama. Ya me voy a meter en problemas, no quería meterme en tantas dificultades. Pero el problema, imagínense, Dios dijo, rodearéis la ciudad. ¿Quiénes? ¿Todo el pueblo? No, ¿quiénes? Los hombres de guerra. A ver, vengan como 4 o 5 hombres, venga. Ven, Giovanni, venga hermano José, venga Johnny. Venga. Ven, Ole. Son hombres de guerra. Puro soldado, puro pesado. Y Dios le dice a Josué, van a rodear la ciudad, puros hombres. A ver, caminen alrededor, esto es Jericó. A ver, caminen. Sí, puros hombres de guerra. Guerrosos, guerristas. ¿Cómo dan guerra esos hombres? Pero ¿qué hubiera pasado? Que no hubiera faltado la persona. Ay, pero es que aquel también, pues no es de guerra, ¿verdad? Pero hay que meterlo. A ver, vamos a meter a llamar a tu hijo Giovanni. Tráelo. Pues no es pero pues por lo menos puede hacer algo. Y Rodén, caminen. ¿Qué creen que hubiera pasado si ellos hubieran hecho eso? ¿Sí? Porque no estaban obedeciendo. Dios le dijo, llama a los varones de guerra y rodeen la ciudad. Esa era la instrucción de Dios. Dios muchas veces te va a dar instrucciones aunque no tengan lógica. Amén. Ya se pueden sentar, gracias a Dios. Amén. Dios les estaba diciendo, solamente los hombres de guerra, no todo el pueblo. Y cuando Dios dice algo, más vale que lo hagamos como Él lo dice. No importa que otra gente quiera meter su cuchara. Si Dios te dijo algo, llévalo tal cual Dios dijo. El problema es que nosotros arruinamos los planes de Dios porque muchas veces no obedecemos. Por eso el mensaje se llama, la obediencia nos hace victoriosos. El problema de muchos cristianos hoy en día es que no saben obedecer una simple indicación que Dios les da. Sé que aquí no hay de esos. Amén.
Pero ese es el punto, que a veces Dios te dice algo específicamente y te dice cómo hacerlo, y nosotros alteramos el plan, alteramos las instrucciones, las modificamos y luego vamos y decirle: ay, Señor, ¿por qué no me salen bien las cosas? Porque Dios te dijo una cosa y lo hiciste a tu manera. Gloria al Señor. ¿Estamos bien? Fíjese, dice: rodearéis, ¿quiénes? Versículo 3. Todos los hombres yendo alrededor de la ciudad. ¿Cuántas veces? Una vez, y esto haréis durante 6 días. Solamente era una vuelta. No sé qué tan grande estaba la ciudad, no indagué. Pero si fuera como de Tustepec. Ajá. No, era a pie. Ni a caballo ni nada. Tenían que ir. ¿Sí? Y dice: y 7 sacerdotes llevarán ¿qué? Fíjese, de cuernos de específico. ¿Por qué no dijo cuerno de vaca? O cuerno. No, es que Dios es específico. Cuando te va a dar una victoria, Dios es específico. Nosotros tenemos que tener sensibles nuestros oídos. Por eso el Espíritu Santo dice en Apocalipsis: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces nosotros tenemos que tener nuestros oídos sensibles a las instrucciones que Dios nos da. Y cuando Dios te da instrucciones específicas, en el secreto, en su presencia, llévalo a cabo tal cual, para que puedas ver el resultado. ¿Me explico? Y dice: y llevarán y tocarán, dice, el cuerno de carnero. Ajá, nos quedamos el 4. Hay 7 sacerdotes. Llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis. Y los sacerdotes, específica. Y cuando toquen, ¿qué? El cuerno de carnero. Así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. Y el muro de la ciudad, ¿qué pasará? Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho. Oiga, mire, estaba la gente de Jericó de aquel lado, viendo los que estos estaban marchando, rodeando. Ahora, Dios preparó victoria. Le dijo: yo he entregado a Jericó y a su rey en tus manos. ¿Sí? Y le dio la instrucción de cómo. Recordemos que antes de hacer eso, dice que Josué estaba cerca de Jericó cuando vio un varón con una espada desenvainada. Y ahí fue cuando él recibió la directriz de cómo conquistar Jericó, de cómo hacerlo. Ahora Josué tenía que obedecer. Era un desafío ir dando vuelta en la ciudad. Ahora ya recibió la dirección, ¿verdad? Ya recibió la instrucción. Ahora, cuando nosotros recibimos la instrucción, también tenemos que obedecer las instrucciones. Porque Dios te puede decir cómo hacer las cosas, pero otra cosa es que tú decidas obedecer como Él lo dice. ¿Me explico? Son dos cosas diferentes. Dios te puede decir cómo hacer las cosas, pero al final de cuentas nuestra obediencia es importante para vivir en victoria. ¿Me explico? Lea conmigo el versículo 6. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, le dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead a la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová lo seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó, ojo, fíjese, y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá qué, ni saldrá palabra de vuestra boca,
hasta el día en que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento y allí, no sé si alguien traiga en su celular la Nueva Traducción Viviente. ¿Alguien lo trae? Porque el versículo 10 de la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera. Yo aquí lo traigo porque quería ver si alguien más lo tiene. ¿Cómo? No griten, ni siquiera. Ay, qué problema. O sea, fíjese, no griten y ni siquiera, porque si hablaban iban a echar a perder la cosa. Las mujeres han de haber tenido un problemón ese día. ¿Verdad? Dice, ¿cómo dice hermana Navi otra vez? Amén. Dice, y no salga ni una palabra hasta que yo, porque había una dirección. Dios había planeado darles ya a Jericó, pero también Dios les dio instrucciones específicas que ellos tenían que obedecer. Si alguien hablaba una sola palabra, un murmullo, iba a echar a perder todo. Porque la estrategia que Dios les había dado para conquistar no era humana, era sobrenatural. Imagínense que alguien hubiera hablado. No sé qué tiempo podemos nosotros estar en silencio. Pero era estar en silencio mientras recorrían y volver al campamento y estar ahí. Era mientras iban, nadie, ni los que iban marchando, ni los que se quedaban, tenían que estar en silencio. Ni una sola palabra. Todo el recorrido. Como cuando los niños van hablando y vas viajando, va ahí un candadito. ¿Cómo es la canción esa? Vamos a poner el que se lo quita. Así, ahí se inventó, yo creo, ese juego. Para los, sí, para todos. ¿Verdad? Ahí tenían nada. ¿Y cuántas vueltas? No, nada. Yo creo que José, a partir de ahorita, mire, nadie hable. Nadie hable. Yo creo que ha de haber batallado alguien por ahí. Sí, porque la situación que estaban enfrentando, la ciudad era difícil. Por eso dice, Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Sí. Cuando van allá en el desierto, ¿va? No hables. Ahora, la instrucción de Dios fue específica y el pueblo tenía que obedecer así. Y como le digo, muchas veces nuestro gran problema es que nosotros nos cuesta trabajo obedecer lo que Dios nos ha dicho. Nos cuesta trabajo realizarlo así como Dios lo ha dicho. ¿Sí? Y a veces le añadimos, no sé, somos muy complicados. Mi esposa dice, las mujeres somos bien complicadas. Yo digo, amén. Sí. Pero no tan solo las mujeres. Y a veces nosotros mismos nos complicamos las cosas. ¿Sí o no? Sí, a veces nosotros nos complicamos todo. Dios ya te dijo algo. Dios te dijo esto, aquello, lo otro. Y nosotros a veces modificamos o no atendemos la voz de Dios. Y es ahí donde viene el fracaso. ¿Me explico? Pero cuando obedeces a Dios. Recuerdo un hermano que el Señor, él estaba predicando en una tarima y una mujer tenía a su hijo muy enfermo en el hospital, estaba grave casi por morir. Y ella le dijo a Dios, fue al baño la señora, la persona, fue la mujer, y le dijo, Dios, si mi hijo va a sanarse, te pido que el que está predicando allá diga o mencione la palabra amarillo. Si él lo dice, yo sabré que tú me escuchaste.
Y entonces regresó a donde estaban en la conferencia y todo. Y el varón que estaba allá arriba, Dios le habló y le dijo, di amarillo. Y él decía, Señor, ¿y por qué no tiene sentido? El Señor le dijo, di amarillo, di amarillo. Y no quería y se resistía. Bueno, la cuestión es que la instrucción era que dijera, ¿cómo? Nada más. Ah, pues ese le quiso adornar, así como él, y le echó su parte. Y al final dijo amarillo. Y bueno, aquella mujer sabía y Dios hizo el milagro, porque ella le había pedido que si alguien, el que estaba predicando, dijera la palabra amarillo, sabía que Dios iba a hacer el milagro. ¿A qué voy? Es que eso pasa recurrentemente. A veces nosotros, Dios nos da una instrucción, o nosotros o le añadimos o le quitamos. Y así las cosas no funcionan. Es como cuando te dan una receta de la comida de la abuelita, de tu mamá, no sé, alguien que le guste, y así se hace. Y si tú vas y le quitas y le pones, ¿qué pasa? Es la misma receta. ¿Por qué? Porque se modificó. Y alguien dice, no sé, pero tu abuela lo hacía mejor. Sí, ¿por qué? Porque modificó las cosas. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando Dios nos dice algo y nosotros le añadimos o le quitamos, modificamos la instrucción de Dios y fracasamos. Por eso es bien importante que nosotros escuchemos la voz de Dios y le digamos que nos dé la capacidad de obedecer tal cual Él nos ha dicho. Porque sé que obedecer no es fácil. Sé que obedecer cuesta, es rendirse, es renunciar, es entregarnos completamente a Él. Obedecer no es fácil. Oh, si fuera fácil, todo el mundo fuera obediente. ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren obedecer aquí a Dios? Ese es nuestro propósito y a veces estamos fallando. Todos queremos. No hay uno solo que no quiera obedecer a Dios. Ahora, del dicho al hecho, hay un buen trecho. No sé si así dice. Si usted le pregunta a la gente, oiga, ¿quiere obedecer a Dios? Sí. ¿Quiere hacer lo bueno? Sí. Pero ahí está la dificultad. El apóstol Pablo, el Espíritu Santo, hablando por boca del apóstol Pablo, dice que él pone el querer como el hacer por su buena. Si él ya puso en ti el querer hacer lo correcto, dile que también te ayude a hacer lo correcto. ¿Me explico? Entonces, es muy importante. Y me llamó mucho la atención este versículo. Dice, ni aún hablen, ni una sola palabra salga de su boca. Y dije, wow, obedecer así, no sé para quién le fue tan difícil. Y por eso es que fueron los hombres de guerra, porque si hubieran ido las mujeres, no iban a parar. Iban a ir wiri, 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 wiri. Y Dios dijo, no, las mujeres no. Y luego en la Biblia también Dios usa mujeres, ¿verdad? Porque no somos machistas aquí. Pero en ese momento, si metían mujeres ahí, aunque había mujeres valientes, porque hay mujeres valientes. Hay mujeres que le enfrentan a las ratas, a los ratones y a las cucarachas. Y hay hombres que tienen miedo a eso. Amén, al diablo, amén. Ese está valiente la pastora. Gloria al Señor. Pero por eso Dios dio instrucciones específicas. Y yo me imagino que a muchos les ha de haber costado trabajo guardar silencio. Imagínense, no pasó así, ¿verdad? En la Biblia, pero imagínense que alguien se hubiera pegado en el dedo gordo del pie. ¿Alguien se ha pegado en el dedo gordo del pie? A muchos hasta se desconvierten a esa hora. Y todo. Pero imagínense si hubiera pegado porque una sola iba a arruinar todo. Imagínense. Y usted, ay Señor, se las pusiste muy difíciles. Y si alguien tenía tos, mandar, no sé quién sabe cómo le han de haber hecho, pero aquí ni un sonido salga de vuestra boca. Estornude para adentro.
Pero ellos tuvieron que encargarse de obedecer. Y por eso es que hubo un resultado. No, no había ejército que hubiese conquistado Jericó por las murallas que tenían. Ahora, Dios le dijo, rodeen. Y al séptimo día darán 7 vueltas. Y aquellos, imagínense, como que cuando pones a fermentar algo durante varios días. Nada más estaban esperando que dijera griten y iban porque se habían estado guardando. ¿Me explico? Entonces nosotros tenemos que obedecer. Así como Dios nos dice, así como Dios nos da las instrucciones, Josué le dio las instrucciones al pueblo. Versículo 12. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron ¿qué? En el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día, escuche, de la misma manera, 7 veces. Solamente este día dieron vuelta 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la séptima vez Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová y será. Pero fíjese, nota algo en el versículo 16. Y cuando los sacerdotes, ¿qué? ¿A quién? No solamente a los varones de guerra. Ahora era todo el pueblo. Recuerde que mandó a caminar ¿a quiénes? A los varones de guerra, a los armados. Y cuando dijo, cuando griten, va a gritar, sí, porque ahí se necesitaba el apoyo de las mujeres y de los niños. Todo lo que no le habían gritado al marido en 7 días, ahí, como leones, ¡guau! Sí, ahí se requería. Y porque estamos viendo, si leemos con cuidado, o sea, hay instrucciones, hay cosas específicas. Y ese es el punto. Obedecer a Dios en las instrucciones, aun cuando sean muy mínimas, muy pequeñas. Si Dios te está diciendo que lo hagas así, así hazlo. Ni más, ni menos. Hazlo así, porque Él sabe por qué te lo está diciendo. ¿Me explico? Habituémonos a obedecer a Dios tal cual nos dice, porque vamos a ver un resultado. Si Dios te manda a orar a las 3 de la mañana, ve a orar a las 3 de la mañana. Si Dios te dice a las 9 de la noche, a las 9 de la noche. Si Dios te dice 30 minutos, lo que Dios te diga, habitúate a obedecer tal cual Dios. Ni más, ni más, porque en cuanto modifiques eso, ya lo echamos a perder. ¿Me explico? Ya lo arruinamos. G. Ávila compartía que él se metió a ayunar. Dios lo llamó a un ayuno de 40 días. Y dijo, Señor, ¿cómo le voy a hacer 40 días? Y el Señor lo fortaleció y todo. Pues el hombre dijo, no, pues ya me aventé 40 días, me voy a aventar un día más para ser más espiritual. Y se avienta el día 41. Dice que cuando se aventó el día 41 sentía que estaba muriendo. Literalmente es como si todo ¡pum! Le iba a caer. Y dijo, Señor, ¿por qué durante estos 40 días yo no resentí? ¿Y por qué un día más sí lo sentí? Y Dios le dijo, porque yo te dije nada más que ayunaras 40 días. No te mandé a ayunar 41. Tú tomaste la iniciativa y lo hiciste sin mí. Y lo hice para que veas que tú por tus propias fuerzas no puedes. Y él fue un hombre grande de Dios. ¿Me explico? Y nosotros, Dios nos dice una cosa y nosotros lo modificamos. O le añadimos o le quitamos.
Y como dicen en mi tierra, y luego vamos con nuestra batea de baba a preguntarle al Señor que por qué nos está yendo mal. Así dicen en mi tierra. Aquí no sé cómo dice. Sí, también. Sí, luego van ¿y por qué me te...? Y el Señor dice, yo te dije una cosa, tú fuiste y lo hiciste otra. Y dice, si vas a hacer, imagínate si Dios fuera mexicano y chiapaneco. Si vas a hacer las cosas como tú quieres, ni me vengas a preguntar. Mándate solo. Imagínense que Dios fuera así. El apóstol Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todo me conviene. Y dice alguien por ahí, si Pablo hubiera sido mexicano, dice, todo lo puedo hacer, pero luego no vengan llorando, dice, cuando les vaya mal. Y es que el problema de mucha gente en el evangelio del cristianismo es que obedecer es bien difícil. Y fracasamos. Y lloramos por no hacer las cosas a la manera de Dios. Entonces, la obediencia es importante, porque la obediencia nos hace victoriosos. Ahora, fíjese, le voy a dar un ejemplo bíblico de lo que ocurre cuando alguien no hace las cosas como Dios quiere. Primera de Samuel, capítulo 15, no pierda Josué 6. Dios es bueno, amén. Y a su nombre, gloria a Dios. Primera de Samuel, primer libro del profeta Samuel, en su capítulo 15, ya está ahí. En la Biblia tiene un encabezado, ¿cómo dice ahí? Y lea conmigo los primeros versículos, dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento, ¿qué? ¿Cuáles palabras? Dice, así ha dicho, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía. Ve pues y hiere a Amalek y destruye ¿qué? Y no mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos. ¿Cuál era la instrucción? Arrasara con todo. Ahora vaya conmigo al versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido ¿qué? Él había obedecido según él. Versículo 14. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo. Y Saúl respondió, de Amalek los he traído, porque el pueblo ¿qué? Pero lo demás, ahora vuelva a leer el versículo 3. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas. Y en el versículo 13 dice, yo he obedecido, dice, yo he cumplido. Y Samuel le dice, ¿y qué es este balido de ovejas y bramido de vacas que yo oigo? Y sale Saúl y dice, pues el pueblo lo tomó de Amalek para sacrificarlo a Jehová tu Dios. Versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que lo acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido, fíjese, todavía empeñado. Y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido. Mas el pueblo tomó el botín
ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Lea ahora conmigo el versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová, tanto en qué, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es qué, es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es que, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Ven lo que ocasiona el no hacer las cosas como Dios las dice? Dios le dijo, mata, no dejes nada. Y llega Saúl, ¿verdad? Y saluda a Samuel. Yo he cumplido con la palabra de Jehová. Y atrás venían las ovejitas y las vacas. ¿Sí? Y hasta el rey lo dejó con vida. Y dice, no, pues es que lo traigo para ofrecer sacrificio. Él se estaba justificando y le echó la culpa al pueblo para ofrecer sacrificio. Por eso dice que la rebelión es como pecado de adivinación y como idolatría ¿qué es la adivinación? Necio, aferrarse. A lo mejor alguien del pueblo dijo, no, rey, acuérdese que el profeta dijo que acabáramos. Bueno, pero es para el sacrificio. ¿Qué tiene de malo? No, si Dios digo, no creo que a Jehová Dios le enoje. Al final de cuentas, es para darle sacrificio a él. No, y Dios dice, no. ¿Se complace Jehová en los holocaustos y sacrificios? No, él se complace en la obediencia. Porque como pecado de idolatría es la obstinación. Y yo no sé, gracias a Dios, creo que aquí no hay obstinados. Pero ese que es obstinado, obstinada y que está ahí, tiene que arrepentirse de ser necio, necia, ¿sí? Terco como mula, cerrado. Ahorita empezamos a hablar y salen muchos sinónimos. Y ya Dios le cerró una vez la puerta, a fuerza la quiere tirar a patada. Ya Dios le dijo, no es por allá. Pues el hombre quiere, a fuercita quiere entrar. La tumba y está, ay Señor, ¿por qué me está yendo mal? Porque eres obstinado. Obstinado. Yo te dije que no, que yo no te iba a dar ese trabajo. Yo te dije que no te iba a dar ese negocio. Yo te dije que no, que esa relación con ese muchacho, esa muchacha, no. Pero ahí estás. Sonríe, a Cristo le ama. Y ahí vas. Yo te dije que no. Tú me pediste consejo, te dije que no. Me explico, mi amado hermano, mi amada hermana. Por eso es que el mensaje, ¿cómo se llama el mensaje de hoy que ya se me olvidó? La obediencia a Dios nos hace victoriosos. Obedecer no es fácil, pero es lo mejor. Porque al final de cuentas nos lleva a vivir esa vida de plenitud que el Señor ya destinó para nosotros. ¿Me explico? Entonces vemos aquí el caso de Saúl, que no lo hizo como Jehová le dijo. Y lo hizo a su manera. Y fue desechado. Perdió el reino. Fue desechado. Esa desobediencia. No lo hizo. Y le costó no solamente el reinado, sino su vida también. Entonces, yo creo que debemos de ponernos a reflexionar en las cosas que Dios nos ha dicho que lo hagamos a su manera y nosotros lo hemos cambiado. Y nos arrepintamos. Y que le pidamos que nos ayude a ser obedientes con las cosas que Él nos dice que hagamos. ¿Me explico? Volvamos a Josué capítulo 6.
Tengo una buena noticia, ya estoy terminando. Versículo 17. Dice, y será la ciudad que, anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ellas. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que están en su casa, con ella por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, no toquéis ni toméis alguna cosa del anatema y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados ¿a quién? Y entrarán en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo, ¿qué hizo? Y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío. ¿Y el muro qué? El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante. Ahora, ¿por qué se cayeron los muros? ¿Por el sonido de la voz del pueblo? ¿Por el sonido de la trompeta? ¿Por el poder de Dios? Y la obediencia hizo que se manifestara la voluntad de Dios. Porque en el versículo 2 dijo, yo ya te entregué a Jericó y a todos sus varones de guerra y al rey. No fue el sonido, fue el poder de Dios que se manifestó a causa de la obediencia del pueblo. Entonces, Dios tiene poder y se manifiesta a través de nuestra obediencia. ¿Me explico? Por eso es que obedecer a Dios nos hace victoriosos. Y yo sé que no es fácil, pero es lo mejor para nosotros. ¿Me explico? Yo no sé qué usted le está pidiendo a Dios, en qué le está pidiendo dirección, pero si ya escuchó la voz de Dios, aunque le cueste. Hace tiempo leía un libro de una mujer que Dios usó mucho, una evangelista, Catherine Kuhlman. Ella relata en su biografía de que se enamoró de un hombre. Ella era una joven soltera. Él era ya un hombre casado, el cual se divorció para casarse con ella. Y ella se enamoró perdidamente. Se enamoró como cuando las chamaquitas se enamoran en secundaria, que le dicen al chamaco, eres el amor de mi vida, tú y yo por siempre, eternamente, jamás. Termina la secundaria y ahí se acabó todo. ¿Me explico? Sí, es ese amor que según es amor, pero son sueños guajiros. Amén. ¿Sí? Y estaba ella, según supuestamente mega chiquete requeta enamorada, pero estaba yendo en contra de la voluntad de Dios y la unción que había sobre ella cesó. Ella acompañaba al varón porque era evangelista también y se sentaba, haga de cuenta que Itzel es Catincul, y veía a aquel hombre predicar y todo, y ella lo veía y extrañaba escuchar al Espíritu Santo, extrañaba hacer lo que el Espíritu Santo le decía porque Dios lo usaba mucho en sanidad. Y estaba ahí y ella extrañaba eso y lloraba, pero amaba a ese varón. Ella dice, jamás en mi vida amé a alguien como amé a ese hombre. Mi amor más grande ha sido el Espíritu Santo, decía, pero no amé a alguien como ese. Y una noche ella se puso a orar y el Espíritu Santo de Dios vino y le dijo, ¿tú extrañas mi presencia? Ella dijo, sí, Señor. Yo te extraño sentir tu presencia y servirte. Dice, pues yo quiero estar contigo, le dijo el Espíritu Santo, pero no puedes estar con él. Elige, o es él o soy yo. Era el hombre que ella amaba. Le dijo, elige, porque ella no estaba, esa relación no fue de parte de Dios. Voy a decir, creo que al canal 4. Esa relación no era de parte de Dios.
Dice que ella estuvo orando toda la noche, luchando consigo misma. Y no quería hacer la voluntad de Dios. Pero entendió que vivir para Dios era lo mejor. Y entonces ella tomó una decisión y llegó su esposo y le dijo, quiero hablar contigo. Ella le decía, mister, quiero hablar contigo. Lo sentó. Y le dijo, tú sabes que te amo, que me conquistaste mi corazón, que estoy completamente enamorada de ti, pero amo más al Espíritu Santo. Y Él me ha pedido que lo elija a Él o a ti, y yo lo he elegido a Él. Así que esta es la última vez que yo hablo contigo. Vamos a divorciarnos, sigue tu camino y yo sigo mi camino. Aquel hombre entendió, porque sabía que Dios había llamado a esa mujer. Y le dijo, está bien. Dice ella que caminaron juntos a la terminal de trenes, donde lo abrazó, lo besó por última vez. Dice, nunca más lo volví a buscar, ni él me buscó a mí. Pero tuve que elegir, ella le llama a eso la muerte del egipcio. Dice, tuve que elegir entre el amor de mi vida y el amor más grande que yo conocí. Y lloraba, porque no dejó de amarlo, pero eligió. Y Dios al final de su vida la siguió usando poderosamente. A veces Dios nos permite tomar nuestras decisiones y no interviene, no porque no nos ame, sino para que nos demos cuenta de lo errado que estamos, de cuánto podemos fallar si no lo obedecemos. Hay cosas que Dios quiere evitarnos a nosotros, lágrimas de dolor, noches de sufrimiento, muchas cosas. Y que por eso tenemos que aprender a obedecer a Dios. Hay gente que está metida en problemas financieros por testarudos o testarudas, porque no supieron esperar el tiempo de Dios ni hacerlo a la forma de Dios. Ahora, ¿quieren seguir por ahí o quieren parar con eso? Y no estoy enojado, pero les hablo desde mi corazón. Porque una simple cosa que no hagamos como Dios quiere puede estropear los planes que Dios ya tenía para nosotros. Y el profeta dice, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Planes de bien, pensamientos de bien y no de mal. ¿Me explico? Entonces, realmente debemos disponernos a obedecer a Dios y pedirle ayuda que Él nos dé la capacidad de obedecer tal cual es. ¿Me explico? Entonces, yo no estoy diciendo que al rato va a llegar usted a su casa, no, porque te tengo que dejar, no, a su esposa, no. Así, no, pues es que se enseñaron en la iglesia. No, le estoy diciendo que hay casos puntuales o cosas que Dios hace. Ya voltearon a ver a las hermanas, a los hermanos. Cuidadito. Tampoco estoy diciendo que el Señor te va a decir renuncia ahorita a tu trabajo. No, no. Pero estoy diciendo que el Señor te va a llevar de menos a más. Empieza a obedecer en las pequeñas cosas, que después ya no se te hará difícil obedecer. Dios nunca te va a poner algo que tú no puedas hacer. Nunca te va a poner una carga que tú no puedas llevar. Dios conoce tus capacidades, Dios conoce mis capacidades. Y en base a eso habla nuestra vida y nos pide hacer cosas. ¿Me explico? Entonces, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, la obediencia a Dios nos hace victoriosos. ¿Quieres tú vivir en victoria? Disponte a obedecer a Dios. Amén. Solamente dispón. Y si nos cuesta, porque a todo mundo nos cuesta. Nadie puede decir, uy, yo obedezco a Dios. Ni me cuesta. Es mentira. Eso es una mentira. Algunos han crecido ya en su obediencia, pero hay otras cosas que siguen costando. Amén. Si Dios te dice, hey, perdona a aquella persona que te ofendió, no tienes que hacerlo, porque ahí hay bendición. Imagínense, Dios dice
que cuando traigas tu ofrenda al altar, y si te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja allí tu ofrenda, ve y reconcíliate. Y a lo mejor te está yendo mal financieramente, pues estás peleado con media familia. Y dice, y diezmo, y no, ese pastor mi respaldo tiene Dios porque doy diezmo y nada, no, pero no es diezmo, es como estás en tu relación familiar. Y a lo mejor Dios te dice, ve y perdona. Pero es que ellos fueron los que me hicieron, sí, no, no te estoy preguntando quién te hizo, te estoy diciendo que vayas y perdones. Y puede que esa sea la solución para terminar con esa escasez económica. ¿Me explico? Así es. Sobre todo nos libera a nosotros. Entonces, aquí es importante escuchar lo que Dios está diciendo que tenemos que hacer. Cada uno de nosotros el Señor le va a decir qué es lo que debe hacer, pero debemos aprender a obedecer. Amén. Así que mis amados hermanos, la obediencia a Dios nos hace victoriosos. Y te recalco, Dios no te va a poner a hacer algo que tú no puedas realizar. A cada uno en base a nuestras propias capacidades y nuestra medida. ¿Me explico? A todos y cada uno de nosotros. Quiero invitarlos a ponerse de pie esta hermosa hora del día y que este mensaje se lo lleve en su corazón, lo lleve a reflexionar, a meditar. Y si nos hemos equivocado,